en los procesos educativos tiene que ver también con una tendencia que se habla en las nuevas tecnologías que se llama gamificación, que es como españolizado, gamificación, tiene que ver con game, con los juegos, ¿no? Que está pasando no solo en los chiquitos, sino que a la gente más grande, o sea, por ejemplo, les pasa muchísimo con el tema de los juegos del Facebook, que están enganchadísimos con los temas del juego del Facebook. Y ya Facebook compró aplicaciones para juegos en red. O sea que la gente además no quiere jugar solita como hacíamos antes el solitario, ¿no? No, la gente quiere jugar conectada, con gente de otros países, entonces, ¿cómo empezar a pensar todo eso e incorporarlo en nuestros trabajos y más si somos educadores, ¿no? Acá también les quería mostrar, bueno, precisamente ese es un video en donde trabajan los artistas con el tema de videogames. Y, por ejemplo, estos chicos lo que están haciendo, que es otra de las tendencias, que tiene que ver incluso con el reciclado de residuos informáticos, ¿sí? Estos chicos, por ejemplo, reprograman las viejas Nintendo, las primeras consolas esas con las que se empezó a jugar, a ver, ahora 20, 25 años, lo que hacen es recuperarlas y le insertan juegos educativos, desarrollaron software educativo y están trabajando en muchos países del mundo, ¿no? Con eso lo que se llama como las low tech, ¿no? Como esas tecnologías que eran, a ver, atrasadas, pero que ustedes saben que existen lo que se llama la premisa o el principio de caducidad en todas las tecnologías que estamos usando, ¿no? Ustedes vieron que un televisor viejo nos duraba 20 años. Y hoy por hoy, si uno tiene uno de pantalla plana y no sé qué, al año siguiente se dice como la obsolencia está ya planificada porque cambió el sistemita, no sé qué, del enchufe una pavadita que nos lleva a comprar otro televisor, o en el caso de los celulares y todo eso, por el tema de que si le cambian la forma, que si le cambian el color, que nos hace, por un lado, nos hizo un sistema que nos hizo creer que la felicidad pasaba por el consumo y por las cosas que teníamos, nos lleva a vivir en ese continuo estrés de angustia y ansiedad por no poder llegar a tener el último modelito del teléfono, no sé cuánto, o ni hablar en la moda, ¿no? Ni hablar en la moda, que hay un video que les recomiendo, no sé si lo vieron, pero si no se llama la historia de las cosas, en donde ahí se plantea básicamente, entre muchas cosas que plantean de la cadena de producción, distribución, circulación, plantea básicamente esto, que cuando un zapato sale de circulación de un año para otro, no es porque hubo un debate de qué era lo mejor, más ergonómico, que nos hiciera mejor a la salud, planteado desde ese lugar, sino para sacar del mercado un stock y poner otro. O sea, básicamente el cambio de temporada tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo está pensado para el usuario, ¿no? Pero todo esto, que tiene que ver también con esa participación en los juegos, con el tema de la colaboración, tiene que ver, por un lado, acá lo van a ver, tiene que ver con la participación de las personas y el rol que hoy tiene la persona, ¿no? En donde yo decía este aprendizaje entre iguales, y esto que lo relacionaba con la creatividad, en donde hoy por hoy cada vez estamos, y espero que así sea cada vez más, perdiéndole el miedo a equivocarnos. Que eso es fundamental, perderle el miedo al error es fundamental para poder desarrollar un proceso creativo. Si nosotros tenemos miedo a equivocarnos, vamos a ser repetitivos porque nos vamos a mover en el terreno del confort, en el terreno de lo seguro, en el terreno de lo que ya manejamos, ¿sí? Si nosotros queremos ser innovadores, que es además de lo que se habla cuando se habla en términos incluso de economía creativa, ¿no? Se habla que precisamente el capital que hoy tiene la economía, o si se quiere este nuevo paradigma de la creatividad, precisamente se basa en eso, en la innovación y en la capacidad de desarrollar, ¿sí? Por un lado, además, quiero decir, absolutamente ligada
a pensarnos en un entorno natural, porque hasta el momento lo que hemos pasado en estos últimos 50 años se ha acumulado más conocimiento que en los 4.000 anteriores y se ha depredado mucho más que en los 4.000 anteriores, ¿no? Entonces no ha ido de la mano el desarrollo del conocimiento con un uso inteligente de los recursos finitos, porque son todos recursos, además basamos nuestra economía en recursos que tienen una fecha de caducidad, que se van a acabar, que esto especialmente cuando uno habla con países que viven de esos recursos como el petróleo, el gas, ¿no? Empezar a pensar y a pensarnos en el tema de cómo estamos utilizando esas energías, si son renovables, si no son renovables, por eso digo en ese entorno, ¿no? En ese entorno que básicamente se trata en pensar nuevas soluciones o soluciones, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? No hay problema si alguien quiere decir algo, Entonces acá tienen, como les decía, estos elementos donde también empieza a plantearse las cuestiones del derecho de registro y de, por ejemplo, en ese video lo plantea muy bien, de dónde vienen las ideas, que tiene que ver con esto, y sigo insistiendo, con el compartir. Y empiezan a aparecer valores, como yo estoy hablando tanto de... En términos de mercado se dice, en vez de compartir, se dice ganar-ganar, el modelo ganar-ganar. Pero quiero decir, el mercado lo utiliza igual, nosotros decimos compartir. Prestigio, que es lo que define hoy a ese usuario, que muchas veces se lo llama prosumidor, pero ¿por qué? Porque tiene una conducta activa, ¿no? Proactiva, dentro de la red, dentro de los espacios de participación, dentro de... hasta incluso decidiendo qué productos va a comprar, ¿no? Esa participación nos lleva muchas veces, no sé si les pasa con los chicos, que por el solo hecho de estar en la red, ellos dicen, es libre, es gratis, no tiene derecho de autor, o sea, no, lo puedo utilizar, no pasa nada. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, lo que estamos trabajando es el tema de esas licencias, de que nos autorizan a usar y te dicen algunos derechos reservados y no todos los derechos reservados. Y ya ahí uno puede decidir en qué calidad lo va a compartir, ¿sí? Si va a ser con fines educativos, si es para cuestiones que no tengan fines de lucro, si se va a poder recrear a partir de eso mi obra, si tal vez era una fotografía y terminó esa fotografía inspirando para una película, o tal vez era solo una canción y la canción se convirtió en el guión de un documental o se convierte en la banda sonora de una película. Pero esos son los usos que nosotros de manera consciente empezamos o deberíamos empezar a tener en cuenta al momento de compartir, ¿sí? Esto también es una postura como muy filosófica. Yo, por ejemplo, sí creo que las ideas no tienen dueño. Es discutible, ¿sí? Pero por eso digo, empezar como a mapearnos un poco más y saber dónde estamos parados al momento de la toma de decisiones. Y las herramientas, insisto, con las que vamos a desarrollar nuestro trabajo. Esto tiene que ver, es un video que desarrolló Transit Project, que es una empresa de Cataluña que trabaja muy bien lo del audiovisual, además de los contenidos. Entonces es como una cuestión simple que nos habla de la cultura y más de innovación, más desarrollo, ¿sí? Y nos habla de cómo ha de ser esa relación con las tecnologías desde un planteamiento más abierto, ¿no? Porque también implica eso, que si nosotros vamos a trabajar con tecnologías desde nuestras organizaciones, tenemos que estar preparados para, por ejemplo, si tenemos un Facebook o un tipo de herramienta así, en donde la comunidad la usa a manera de participación, tenemos que estar preparados para oír lo que la gente nos quiere decir, así no nos guste, ¿sí? No es que va a ser el Facebook de nuestros amigos. Si es abierto, lo va a poder ver todo el mundo, que si lo usamos bien nos puede permitir conocer más nuestras audiencias, nos puede permitir ampliar nuestras audiencias,
nos puede permitir hacer ese famoso estudio de públicos, de audiencias, ¿no? Si lo sabemos usar bien y en vez de, construir más allá del conflicto, no negar si alguien opinó algo en contra y entonces le elimino el comentario, porque eso no es democrático, número uno, no es democrático, y por otro lado, ¿desde qué lugar yo planteo mi posicionamiento de manera diferente, si no lo estoy dando a la discusión o al debate o al replantear? Que incluso puede ser que esa persona se vaya con otra opinión o yo mismo, porque tampoco nadie me dice que nuestra organización tiene la verdad iluminada. Eso puede ser algo que pensábamos junto con un grupo, con el equipo de técnicos, tal, pero la comunidad puede estar pensando otra cosa, ¿eh? Esto no lo digo desde un lugar clientelar, ¿sí? Que se entienda cuando digo la comunidad puede estar pensando otra cosa, no lo digo desde un lugar clientelar, sino que vuelvo y repito con el tema de el conocimiento entre pares, el empezar a trabajar entre iguales, ¿sí? Ya no lo que decíamos de esa experiencia del saber iluminado y desde que la institución era de quien la verdad era de quien detentaba el poder. Es un cambio de chip que es difícil, ¿no? Que es difícil porque el poder ahora también lo estamos pensando polinizado o diseminado, ¿no? Ya no lo estamos pensando de manera vertical. Acá en cuanto a esto que decimos de no pensar de manera vertical, es porque empiezan también a surgir dentro de la producción cultural o de la distribución cultural, o incluso si lo pensamos en términos de diversidad cultural, por el tema de garantizar, ¿no? Los estados se habían comprometido a garantizar las expresiones y manifestaciones culturales y artísticas por ser portadoras de bienes simbólicos, ¿no? Y de contenidos. Bueno, de eso se encargaron los estados de velar cuando firmaron la Convención de la Diversidad Cultural. Pero por otro lado vemos a este ciudadano activo, si le queremos llamar activista cultural, si queremos llamar a estos grupos que están trabajando con el tema de autogestión, que empiezan a romper esa cadena que existía dentro de la industria cultural o de los servicios culturales o de, vamos a decir, las grandes corporaciones que eran quienes decidían, por ejemplo, en la industria de la música, qué producto se promocionaba de qué manera, dentro de la industria editorial, qué se publicaba y qué no se publicaba. El otro día, por ejemplo, estuve viendo la película de Harry Potter. Y cuando uno ve la historia de esa mujer, ¿no? con una embarazada, con una nena, cobrando un plan social, 7 años peleando para que le publiquen el libro y que nadie se lo aceptaba porque era para niños y los libros de niños no vendían, y hoy es la segunda persona más rica del Reino Unido, ¿no? Y donde ella lo único que quería era que al menos alguien se lo publique, pero no era con la idea de me voy a enriquecer, sino que lo había hecho como para salir, ¿no? Como ampliar su zona de confort, ¿no? Entonces, empiezan a haber novedades, se están desarrollando cuestiones a partir de, si nos ponemos a pensar, YouTube se creó en el 2006, ¿no? Entonces empiezan a haber grupos, empiezan a haber, por ejemplo, Gorillaz, que es un grupo, no sé si conocen, pero es un grupo que directamente rompió con ese paradigma de la industria musical, y agarró y directamente promocionó su disco por internet, gratuito, para que lo bajen los fans. Porque entonces, ¿qué entendieron? Que ellos van a ganar con la presentación en vivo. Y como esos son múltiples, yo les estoy hablando de un grupo grande, pero son muchísimos los grupos pequeños que empiezan a trabajar de esa manera, evitando lo que se llaman los intermediarios, ¿sí? De manera más directa, con su público que los conoce, con el CD del concierto al que fueron, con unas ciertas recompensas por la participación, en que eso va a tener que ver, como digo, desde cambios en las distintas industrias,
como también lo pasa en la industria del audiovisual. Algo que Marta va a saber mucho mejor, ellos lo tienen trabajado en Brasil, que es el tema de la industria cultural como ustedes le llaman, en la periferia, ¿no? En las zonas más empobrecidas, y sin embargo todo lo que se está produciendo ahí, que nosotros aún no lo tenemos ni siquiera estudiado, ni podría ser no estudiado, pero al menos puesto en valor. Nosotros, al menos en mi país, yo puedo decir tranquilamente que directamente lo tenemos ignorado, ¿sí? Incluso cuando hacemos, ni hablar cuando hacemos los estudios en donde nos debatimos si una bailanta la ponemos, y sin embargo sí ponemos la discoteca de Palermo. Pero una bailanta, que es el baile popular, cumbia, no sé qué, que se da en el barrio, que esto, que... No, seguimos teniendo como, ¿no? Sin embargo, ellos tienen su industria muy bien desarrollada y no necesitan de nosotros para eso, ¿no? Pero digo, son todas cuestiones que tenemos que ir pensando, viendo qué ponemos en valor. Básicamente, como esto que yo decía, ahora, ¿para qué vinimos? Para conocernos, ¿no? Para saber en qué estamos, ¿no? Para desarrollar, por eso también la convivencia, desarrollar y fortalecer otro de los valores que estamos hablando, que tienen que ver, como hablábamos, de la solidaridad, fortalecer la confianza, ¿sí? La confianza para trabajar juntos. Eso también cuando uno trabaja en manera autogestiva, por un lado para evitar esas relaciones clientelares, de que nuestro proyecto no puede sobrevivir si no tengo el financiamiento constante de alguien, sea un Estado, una institución, un privado. Tiene que ver con ese fortalecimiento del tejido que se va a dar a través de la confianza. O sea, nosotros no podemos hablar de la creación de capital social, no podemos hablar de ese gran que se llama intangible dentro del desarrollo, que es la construcción del capital social, porque ese capital social es una malla que se construye en base a la confianza, ¿sí? Que además, los que sostenemos esta teoría, que como digo, estamos los hippies y están los del mercado, la confianza en el producto, así lo van a llamar la gente que trabaja en términos de mercado. O sea, cuando nosotros decimos que queremos que la gente se apropie, ellos te dicen que sea un apóstol de nuestra marca. Te lo dice Coca-Cola así de simple. Y hay comerciales en donde o sea, lo que hace el consumidor de Coca-Cola es retroalimentar esa cadena diciendo como lo mejor, la felicidad está en compartir una Coca-Cola, ¿sí? Y se convierte en ese apóstol de nuestra marca. Como digo, pueden tener esos valores, ese doble uso, porque por eso es el tiempo, yo creo, de planteárnoslos en serio y que no sean como palabras así al andar, ¿no? Cuando les decía el tema de ejemplos de trabajo en red, por ejemplo, nosotros tenemos una red una plataforma que se llama Proyecta Cultura, que es con la que, bueno, es una plataforma que coordino y con la que venimos trabajando. La creamos en un máster en el año 2002 y en base a esa red se han dado proyectos colaborativos, como por ejemplo lo que fue la redacción del informe de Cultura, Juventud e Inclusión Social. Además, por ejemplo, gran parte de ese trabajo se hizo a través de las redes, o sea, utilizando Skype. Expertos de los 12 países nos reuníamos tal día, a tal hora y por Skype, ¿sí? Con lo cual evitamos muchísimos costos que sí pudimos, por ejemplo, privilegiar en que la reunión final de los expertos sí fuese presencial, todos juntos, pero ya para discutir los informes realizados. Y lo hicimos con streaming, también otra cosa que rompía ahí un poco el código, porque generalmente uno no tiene acceso a esas reuniones de expertos. Te dicen, se reunieron los expertos, uno nunca sabe qué discutieron, qué hicieron, si fueron nomás a París, fueron a la Torre Eiffel o realmente trabajaron, ¿no? Entonces nosotros al hacerlo con la transmisión en vivo de eso, de la discusión así abierta, como estamos charlando ahora, ¿no? Y pasando datos, había gente, créase o no, que estaba atenta a esos datos. Y por ahí, con el mismo Twitter, estaban diciéndonos como,
pero tal cosa, tal dato, ¿cómo es así? O cómo llegaron a la conclusión de que los jóvenes tal cosa, o no, ¿cómo es